Hermanos, en este día tenemos un título, un tema muy bonito. Dice, no va a haber avivamiento. Vamos aquí, el tema nos va a enseñar muchas cosas que la gente ha mal interpretado la Escritura. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, nombre que sobre todo nombre, Señor, aquí estamos delante de ti, postrados ante tus pies, Señor, para recibir el alimento espiritual de tu palabra, porque ella es nuestra vida, es nuestro todo, Señor. Por eso queremos aprender toda tu palabra, Señor, para obedecerte cada día más, para aprenderte a amar más como tú te mereces, Señor. Padre, ayúdanos a entender tu palabra. Espíritu Santo, abre nuestros oídos, nuestro corazón, nuestra mente, para poder entender claramente tu palabra, para ponerla por obra, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Bendito eres, Señor. No va a haber avivamiento como la mayoría de las iglesias están esperando. Yo quisiera que hubiera un avivamiento espiritual en la iglesia de Cristo, pero no hay ni la habrá. La palabra avivamiento, para decirles, no existe en la Biblia. Así que no es bíblico. Esta es una doctrina falsa y engañosa, basada en el supuesto éxito ministerial de congregar a mucho pueblo. Dice, aquí en esta iglesia hay avivamiento, mire cómo se llena. ¿Pero qué le dan? ¿Palabra? ¿Vida? No. Le dan emociones. Entonces eso no es avivamiento. Como digo, esa palabra no está registrada en la Biblia. Entonces ellos congregan a mucho pueblo que con sus labios alaban a Dios, pero su corazón está lejos, muy lejos de ellos. Estas multitudes viven de emociones, no de la palabra de Dios. Veamos lo que nos enseña la Biblia. Allí vamos a la Biblia. No lo que nos enseña el hombre, sino la Biblia. Vamos a Lucas 13, del 22 al 24. Y aquí vamos escrituralmente a aprender lo que Dios nos enseña. Lucas capítulo 13, del 22 al 24. Y aquí el Señor, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, textualmente, Él nos responde aquí. Y dice, pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y Él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Mire, esto es lo opuesto a la doctrina falsa del avivamiento. El Señor está hablando de pocos. Veamos en Lucas mismo 14, del 25 al 27. Porque el Señor también tenía grandes multitudes que le seguían. Pero aquí en la Biblia no dice, que hubo gran avivamiento. O que Cristo tenía gran avivamiento. No. Él le seguía a mucha gente, pero él tenía pocos discípulos. Y por último, todos le negaron cuando él fue a la cruz. Lucas 14, del 25 al 27, dice, grandes multitudes iban con él, con el Señor. Y volviéndose les dijo, él no dijo, gracias por seguirme, gracias porque tengo grande multitud. No. Y él les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, o sea, quiere decir que no ame menos, que ame menos a padre y a madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Que aparentemente suena duro el Señor.
Pero esa es la verdad de la salvación, amados hermanos. Esa es la verdad del Evangelio. El Señor no está pintando ni poniendo un cuadro bonito para atraer a la gente. No, Él le dice sinceramente la verdad. Y la Biblia nos habla la verdad. En cambio, el hombre engaña, miente. ¿Para qué? Para hacer negocio. Porque al hombre le interesa llenar multitudes. Tener hasta multitudes, ¿por qué? Porque las multitudes significa dinero para ellos. Pero a ellos no les interesa la salvación de las almas. Pero a Cristo le interesa la salvación de las almas. Por eso le hablaba la verdad. Y la verdad duele. Pero nos hace libres. Y eso es lo importante, amados hermanos. Qué lindo es el Señor que nos enseña aquí en la palabra de Él. Cristo enseñó que no se debe esperar que la mayoría le siga en el camino que lleva a la vida eterna. Por el camino estrecho, sino por el camino ancho. Desgraciadamente pocos entran arrepentidos y se esfuerzan sinceramente por obedecer sus mandamientos. A lo largo de la historia de la iglesia, amados hermanos, siempre ha habido un remanente fiel y obediente. Desde el antiguo pacto hubo un remanente fiel. Veamos en Mateo 7, del 13 al 15, hablándonos el Señor textualmente. Mateo 7. Del 13 al 15. Para entender el mensaje del Señor. Mateo 7 del 13 al 15 dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta. Mire, en la misma iglesia hay dos clases de puertas. La puerta ancha, que puede entrar con todo y no cambiar, no le enseñan la palabra, mejor dicho, esa es la ancha. Pero la angosta es la que le van a enseñar a aprender a usar la palabra, a tomar su cruz y seguir a Cristo, o sea, hacerlo discípulo, para que vaya al cielo, no para que se quede en el mundo perdido. Repito, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son las que entran por ella. Muchos cristianos entran por la puerta ancha y mire lo que les pasa. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. O sea que aquí no hay avivamiento, porque habla de pocos. Guardaos, aquí en el 15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Amados hermanos, Cristo nos enseña que entremos por la puerta estrecha y que pocos son los que la hallan. Y nos advierte de los falsos profetas. ¿Por qué? Porque ellos enseñan lo contrario con el supuesto avivamiento. La iglesia se llena porque hay avivamiento. ¿Avivamiento de qué? De emociones, de panes y los peces, de regalos, cosas que le compran para que vaya. Y eso no es avivamiento. No, eso es amontonamiento. Veamos lo que dice el Señor respecto a esto. Vamos a ver, ¿con qué está el Señor? ¿Qué es lo que está ubicando el Señor? ¿Qué mensaje nos está poniendo a sus discípulos, a sus seguidores? Veamos en Mateo 18:20. Mateo 18:20. Mateo 18:20. ¿Con quién se identifica el Señor? Aquí en la Biblia, en su Evangelio. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos.
¿Por qué? Porque los pocos entramos por la puerta estrecha, estamos caminando bajo su voluntad, estamos estudiando su palabra para obedecerla, para amarla al Señor. Entonces, por eso Él dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, como lo estamos ahora, ya allí estoy yo en medio de ellos. Así que el Señor Jesucristo está en medio de nosotros porque estamos reunidos en su nombre y estudiando su palabra bendita. Aleluya. Entonces, sigamos en Lucas 12:32. Lucas 12:32. Lucas 12:32. Mire cómo el Señor, cómo se identifica con nosotros. Él nos identifica con las multitudes. Acuérdense que a las multitudes les dijo, miren, si ustedes quieren seguir a mí, niéguense, tomen su cruz y síganme. Les dijo claramente. Aquí nos dice a nosotros, ¿con qué cariño? Lucas, ¿lo tiene ya? Y dice, no temáis manada pequeña. ¿Qué expresión más cariñosa? Manada pequeña. No temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. ¿A quién ha dado el reino? ¿A la manada pequeña o a las multitudes? ¿Vieron? Entonces el Señor vino a combatir esa enseñanza del avivamiento. Eso es comercio. Nada más. Gloria al Señor. Entonces, seguimos. El rebaño de Dios, amados hermanos, es una manada pequeña. El remanente del Señor es un pequeño. El Señor no habla de multitudes. No. Él habla de esforzados. Veamos en Mateo 24, del 11 al 13. Mateo 24, versículo 11 al 13. Mire cómo nos instruye el Señor a su pueblo, a su manada pequeña. Mateo 24 del 11 al 13 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, ¿en dónde? En la iglesia. El amor de muchos se enfriará. La maldad en la iglesia se ha multiplicado por tanta falsedad, por tanta mentira, por tanto estafa, porque eso es lo que le hacen a los hermanos, estafando su dinero, les roban su dinero. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Oh, hay que perseverar. No mirar lo que está pasando ni a la derecha ni a la izquierda, sino mirando al centro que es Jesucristo. Él es nuestro Señor y Salvador. Nada más, pase lo que pase, estemos donde estemos, nosotros tenemos que mirar a Cristo. Nada más, Él es el camino. Y por ese camino tenemos que caminar, no salirnos de Él. Tenemos que perseverar hasta el fin, dice. Cristo desde sus primeras predicaciones enseñó todo lo contrario al avivamiento. Veamos en Mateo 5 del 1 al 12. Mateo 5 del 1 al 12. Mira aquí esto. Por eso es que es bonito leer con entendimiento, pidiéndole dirección al Espíritu Santo para poder aprender correctamente la enseñanza de Dios. Para no creer tanta mentira. Mire lo que dice. Abran sus ojitos. Mateo 5, del 1 al 12. Desde la primera línea, mire lo que dice aquí. Viendo la multitud, el Señor vio la multitud. Subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Había mucha multitud, pero el Señor se fue a la multitud, sentó ahí. ¿Y quiénes llegaron a él? Sus discípulos, no la multitud. Por favor, hermanos, lean y entiendan. No leamos tan rápido.
analicemos y aprendamos correctamente. Vinieron a él sus discípulos. Los poquitos le siguieron, la multitud no. No. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo a sus discípulos. Y mira este mensaje que les da. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los bienaventurados son los necesitados. Pobres de espíritu son los que necesitamos de Dios todos los días. Todos los días nosotros necesitamos de Dios, amados hermanos, que nos guíe, que nos proteja, que nos cuide. Esos son. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Los que lloramos por tanto pecado, por tanta inmundicia, por tanta injusticia que hay en este mundo. Porque todas las cosas se van contra la palabra de Dios, contra la moral de Dios. Ya no hay moral en el mundo, hermanos. Tenemos que llorar, tenemos que mirar en qué mano están nuestros nietos, nuestros hijos, nuestros pequeñitos. Tantos rufianes, no hay más escuelas. Tenemos que preocuparnos por eso y llorar ante Dios, decir, cuida a mis hijos, cuida a mis nietos, Señor, por favor. Miren en qué mundo vivimos. Estamos en tiempos peligrosos, hermanos. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Los que tienen hambre y sed de la justicia de Dios, de la palabra de Dios, ellos van a ser saciados. Si usted no tiene hambre, amado hermano, le voy a decir que no va a ser nunca lleno de la palabra. Tiene que tener hambre y sed de la justicia de Dios para que Dios venga y le llene. Porque si usted no tiene hambre, no come. Así mismo espiritualmente. Si no tenemos hambre de la palabra, sed de tomar esta agua de vida, entonces nunca nos vamos a llenar. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. La justicia de Dios, no por causa de la justicia de la ley. Si robamos, no sigue la policía. De esa justicia no está hablando, sino la justicia de Dios. Porque de ellos será el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa, por la causa del evangelio, os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, dice el Señor. En medio de tantas pruebas, de sufrimiento, el Señor que dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Este es el mensaje que comenzó el Señor a enseñarles a los discípulos y a ubicar aquí a la iglesia, a nosotros. El Señor vio la multitud y se sentó a predicar la palabra de Dios. Pero solamente los discípulos vemos aquí que se acercaron a Él. Solo los discípulos conocen la verdad. Solo los discípulos. Veamos lo que dice en Juan 8, 31 al 32. Juan 8, 31 al 32. Vemos otra ocasión que le seguía mucha gente al Señor. Mucha gente, mucho pueblo le seguía. Y el Señor, ¿cómo les dijo? Aquí está en la palabra. Él les dio la solución para que ellos siguieran. Pero como no siguieron, pues quedaron los discípulos nomás. Juan 8, 31 y 32 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Había mucha gente que creyó en Él. Porque para ser cristiano no solamente no es necesario ser creyente nomás, o sea, que creer en Él, sino obedecer. Seguirle. Entonces, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea que para ser discípulos tenemos que vivir en la palabra,
obedeciendo la palabra. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Solamente la verdad, solamente el conocimiento de la palabra de Dios nos hace libres y nos hace discípulos. Entonces vemos aquí que solamente los discípulos, los estudiantes, los que seguimos día a día buscando al Señor aquí en las Escrituras, vamos a ser alumbrados con su verdad. Los que predican avivamiento predican un evangelio acomodado, alterado, no es verdadero, porque no hay arrepentimiento. Ellos jamás hablan de arrepentimiento, no hablan de pecado, no hay muerte, no hay infierno, Es más, ni cree. Solo hay prosperidad, felicidad y victoria. ¿Cómo está tu hermanito? En victoria y prosperado, dice. ¿Prosperado en qué? En emociones. Victoria de emociones. Pero eso no es la vida eterna, no. Por lo tanto, allí no hay problemas, no aflicciones, no pruebas, ni persecuciones. Totalmente contrario al Evangelio de Cristo. Totalmente. Veamos a Cristo él mismo predicando en Marcos 1:15. Marcos capítulo 1, versículo 15. El mismo Señor, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, predicando, comenzando su ministerio. Y dice así, diciendo el Señor, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. La primera palabra que él predicó dijo, arrepiéntase. Arrepiéntase. Hermanos, y esto de arrepentirse, tenemos que arrepentirnos todos los días nosotros. Porque todos los días le fallamos al Señor. Y cada noche antes de irnos a dormir, Señor, perdóname. Me arrepiento de haberte fallado. Ayúdame mañana a no pecar contra ti. Y cada día ir mejorando. Pero tenemos que arrepentirnos, hermanos. Mucho más los que están en el mundo. Pobrecitos. Tienen que arrepentirse y venir a Cristo. Y creer en el Evangelio. Creer quiere decir obedece el Evangelio. Deja que el Evangelio guíe tu vida. Deja que la luz del Evangelio guíe tus pasos. Alumbre tu camino. Gloria al Señor. Cristo dijo en Mateo 22:14. Mateo 22:14. Mire lo que predicaba el Señor. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Ustedes en sus casas pueden leer todo el capítulo desde el 1 mismo aquí, del 22:1, para que vean que no estoy sacando fuera de contexto este verso, sino que el Señor hace la invitación aquí en el capítulo 22 a las bodas del Cordero. Desde ya ahora ya hace la invitación a la iglesia. Y los de la iglesia están diciendo que no puedo porque me casé, estoy en la boda y compré mi yunta de bueyes. Todo eso ustedes ven aquí. Excusas y más excusas para Dios. Entonces la iglesia está llena de excusas. Dice, no puedo, Señor, no puedo ahora, no puedo. Y el Señor dice, mi hijo, tienes que poder porque tu salvación está de por medio. Entonces seguimos. Muchos son llamados a la salvación, pero pocos responden al Evangelio de serle fiel a Dios hasta la muerte. Veamos en Marcos 8 del 34 al 36. Marcos 8.
Marcos 8 del 34 al 36. Mire, cómo el Señor nos sigue hablando y está yéndose contra esa enseñanza del avivamiento. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, porque los discípulos ya sabían, pero él llamó a otra gente también para que escuchen. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Mucha gente dice, yo me quiero ganar todo el mundo, llenar la iglesia, y perdiere su alma. ¿Qué le aprovechará al hombre si ganara con el avivamiento a mucha gente y él se pierde? Porque, hermanos, primeramente tenemos que cuidar de nuestra vida personal con el Señor. ¿Qué importa que prediquemos a todo el mundo si nuestra vida no se la hemos entregado a Cristo de verdad? Si Cristo no está gobernando nuestra vida realmente, entonces se salvan los que les predicamos y nosotros vamos a perder nuestra alma. No puede ser. Entonces tenemos que primeramente arreglar nuestras vidas para poder hacer las cosas correctas para Dios. Veamos a la gente de los supuestos avivamientos. Porque el Señor también le seguía a la gente, quería que... Y cualquiera decía, mira, el avivamiento llegó con Cristo. Cristo está en avivamiento. Vamos a ver. Juan 6 del 22 al 27. Juan 6. Juan capítulo 6. Del versículo 22 al 27. Gloria al Señor. Mire cómo la gente le seguía al Señor. Grandes multitudes. Dice. El día siguiente, el día siguiente después que el Señor le había dado de comer a 5,000 personas. Eso es. Le dio de comer mucho y le hizo mucho milagro. Repito, el día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberia. Otras barcas, tenía mucho pueblo. De Tiberia, junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias el Señor, donde habían comido mucho. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Los siguieron porque tenían hambre. Querían comer más pan y más peces. Y hallándole al otro lado del mar, aquí estaba avivada la gente buscando, pero ¿qué comer? Los panes y los peces. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, o sea, maestro, ¿cuándo llegaste acá? Te estamos buscando, tenemos hambre. ¿Por qué tú no te encontramos? Respondió Jesús y les dijo, Él dice la verdad. Él no le pasa la mano a nadie, hermanos. De cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. No viste las señales de que yo soy el Hijo de Dios. Yo soy el Mesías. Yo soy el Señor. No viste eso, sino porque comiste los panes y los peces y te llenaste y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a esta señaló Dios el Padre, a Cristo.
Entonces, mucha gente, hermanos, en esas iglesias donde se llena tanta gente, al menos en los países pobres, usted le da comida, ahí se llena la gente, pero por la comida. Cuando no hay comida, no va nadie. Lo hemos visto en nosotros. Entonces, ¿van por qué? ¿Por Cristo? No. Van por los panes y los peces. Pues el Señor dijo, no. Buscad la comida, buscad el pan que a vida eterna permanezcan. Que en vida eterna. No el estómago. El estómago se llena hoy y mañana está vacío otra vez. Entonces, mire cómo el Señor combatió toda esta situación para enseñar lo correcto. El Señor rechazó ese avivamiento populista que buscan solamente los panes y los peces. La Biblia nos habla de los pocos salvos, no de los muchos. Pocos, dice. Vamos a ver en 1 de Pedro 3:20. 1 de Pedro 3:20. Primera de Pedro 3:20. Por eso el Señor en su sabiduría comparó esta escritura. Ya vamos a ver. Pero vamos a leer aquí primeramente. Primera de Pedro 3:20 dice: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. O sea, los que en otro tiempo, en el tiempo del arca de Noé, mientras Noé construía el arca, se estaba predicando el evangelio para que entraran al arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua. Solamente 8 personas se salvaron: Noé, la esposa, los hijos y las nueras. El resto de la humanidad se perdió. ¿Por qué? Porque no quisieron oír el mensaje de que entren al arca porque iba a venir un diluvio. Lo mismo se está diciendo hoy: entren a Cristo, el levantamiento de la iglesia está cercana y nos vamos, y lo que se quede va a ser un caos, un juicio tremendo. No vale la pena quedarse. Amados, gloria al Señor. Sí, hermanos, tenemos que ser más conscientes con nuestras vidas. Por eso, amados hermanos, comparó el Señor su venida como en los días de Noé. Pocos salvos. La mayoría se va a perder, hermanos. La mayoría. Es tristemente decirlo, pero está escrito, hermanos. Está escrito. Veamos en Lucas 17, del 26 al 27. Lucas 17. Lucas 17, hermanos, tenemos que estar pendientes de que Cristo viene pronto, amados hermanos. Y no hay tiempo que perder, sino tenemos que prepararnos. Mire lo que dice aquí textualmente, el Señor lo está diciendo. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y lo destruyó a todos. Cuando el arca se cerró, vino el diluvio y acabó con todos. Cuando la iglesia sea levantada, hermanos, lo que queda aquí es un caos. Porque con la misma fuerza que sale la iglesia levantada al cielo, salen los demonios y quedan en la tierra. Hermanos, y esto va a ser tremendo.
Tremendo, tremendo, mis amados hermanos. Así que, ¿qué es lo que estamos viendo ahora? Como en los tiempos de Noé. Se casan. Y no solamente hombres no es que se casan hombre con mujer, no. Se casa hombre con hombre, mujer con mujer. Lo que es pecado. Porque un matrimonio se casa, eso no es pecado, es un bendecido por Dios. Pero casarse hombre con hombre y mujer con mujer, no. Eso es aberración al Señor. Entonces, vendrá un momento desconocido. Muy pocos esperamos su venida a llevarnos al cielo. Esta es otra cosa. Muy poco. Usted pregunte a 50 cristianos en las iglesias. ¿Tú crees en la venida del Señor? ¿Tú estás preparado? No, olvídate, el Señor no viene nada. No viene. No me he preparado porque no viene. Están negando. Veamos lo que dice la palabra. Segunda de Pedro 3:1-4. Segunda de Pedro 3:1-4. Porque la Biblia nos aclara todos estos puntos, hermanos. Segunda de Pedro 3, del 1 al 4. Y está escrito aquí en la Biblia para nuestra información, para que reaccionemos y veamos la realidad y no nos dejemos engañar por la gente, sino que seamos alumbrados por la verdad de la palabra de Dios. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, dice Pedro. Y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Te abro la conciencia para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, o sea, en el antiguo pacto ya, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, por los 12 apóstoles del Señor. No por los de ahora son pillos. Sabiendo primero esto, que en los postreros días, ahora estamos ya en esos tiempos, hermano, postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su avivamiento? Su advenimiento, perdón. ¿Dónde está la promesa de su venida? Se están burlando, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Eso es la respuesta de la gente que está diciendo, hermanos, cristiana, gente cristiana. O sea, se están burlando de la palabra de Dios, se están burlando de la Escritura, y eso trae juicio, hermanos. Gloria al Señor. En lugar de avivamiento, amados hermanos, viene la apostasía, que ya está aquí. Primera de Timoteo 4:1. Primera de Timoteo 4:1. Aquí está escrito en la Biblia, hermanos. Por eso es que tenemos que convertirnos en seguidores de Cristo, estudiantes de Cristo, discípulos de Cristo, para poder entender su palabra. Primera de Timoteo 4:1. Dice aquí, el Espíritu Santo hablándonos. Mire, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Doctrina de demonios. El Espíritu Santo nos está advirtiendo, amados hermanos, que la apostasía llegó disfrazada de avivamiento. Hay iglesias tan grandes, de miles y miles de personas, hermanos. Dice, tenemos un avivamiento.
Pero está eso disfrazado, eso es apostasía. Porque han negado la fe, porque están negando, no estudian la palabra. Peor la obedecen. Esta es una doctrina de demonios, como lo dice el Espíritu Santo. Se apartarán de la fe escuchando a doctrina de demonios. Esta es una doctrina de demonios. Lo está probando aquí la Biblia con la palabra, que tiene a esta gente tibios espiritualmente. Vamos a ver cómo los tiene. Apocalipsis 3 del 15 al 17. Apocalipsis 3. Aquí está. Porque todo esto ya está escrito, hermano, porque esto está escrito hace 2000 años y ahora es que estamos entendiendo, porque ahora estamos viendo con nuestros ojos lo que está pasando, hermanos. La característica, por eso 7 iglesias, 7 cartas, 7 iglesias, esta es la séptima iglesia, la de los últimos tiempos. Y aquí está la característica de esa iglesia. Dice así, Apocalipsis 3, del 15 al 17. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Porque por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. No necesito de Dios. Y no sabéis que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Les dice el Señor a la iglesia. La iglesia actual. Hablando esto, comparándolo con esta que no tiene necesidad de Dios. Las populosas están podridas en millones. Tienen mucho dinero, no necesitan de Dios. No necesitan del Evangelio. No necesitan de la Biblia ya, no predican la Biblia. Entonces, aquí el Señor le dice, porque tú dices que soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabéis que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo, perdido. O sea que está desnudo de la protección de Dios. No que te sean desnudo. Espiritualmente desnudos porque no tienen protección de Dios. Esto describe la condición de la iglesia actual, amados hermanos, en su gran mayoría, desgraciadamente, hermanos. Una iglesia mundana que no le interesa la palabra de Dios para nada. Veamos en 2 de Timoteo 4, 3, 4. Segunda de Timoteo 4, 3, 4. Cumpliéndose literalmente esta profecía, hermano. Esta escritura. Segunda de Timoteo 4, 3 al 4. Gloria al Señor. Y dice así: porque vendrá tiempo, y ya llegó, cuando no sufrirán la sana doctrina, cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír otro evangelio, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, a sus pecados, a su inmoralidad, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Apartarán la verdad de que apartan el oído de la verdad de Dios, de la palabra, para escuchar cuentos, mentiras, fábulas, doctrinas de hombres, doctrinas de demonios. Cuando aquí está la doctrina de Dios escrita, aquí está todo. No tenemos que escuchar a nadie, solo escuchar a Dios. Aquí, por eso yo les ruego siempre, estudien la Biblia para que nadie les engañe. Suponiendo que yo me descarríe, que yo me desvíe, que Dios no lo permita. Y que le comience a hablar y ustedes
Pero como tienen fundamentos bíblicos, pastor, espere, pastor, usted está equivocado. La Biblia no dice eso. Ajá, qué bueno. Ya no se dejan engañar. ¿Por qué? Porque la verdad de Dios los hizo libres de todo engaño. Y ese es mi deber, ese es mi anhelo, ese es mi deleite. Que ustedes se preparen, así como está escrito aquí, tal como está escrito, la palabra, que la lean, la crean, la obedezcan, la vivan. Entonces nadie les va a engañar. Ningún ser humano, ni el mismo diablo que venga y que se le quiera engañar, dice, no, yo no creo eso, yo creo lo que dice la Biblia. Si no está escrito aquí, no lo crean, por favor. No lo crean. Hay muchas religiones, muchas doctrinas demoniadas que están hablando con los ángeles, que hablan esto, que con sueño. No, hermano, aquí no. Antes, en el antiguo pacto, Dios permitía ciertas cosas. ¿Por qué? Porque no había la palabra escrita. Pero ahora ya está escrita. Ya está toda la enseñanza, toda la revelación de Dios ya está escrita aquí. No hay ninguna más. Y si alguien viene con otra que no está escrita aquí, es falso. Es falso, hermano. Por eso es que el Señor dijo, profetas falsos. Porque los profetas existían en el antiguo pacto. Aquí ahora no hay profetas. Por eso el Señor dijo, falsos profetas. En el nuevo pacto lo que existen es 12 apóstoles. Y el último fue Pablo. 12. Todos los nombres de los profetas, ustedes los ven aquí escritos en la Biblia. Y todos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero lo ven en la Biblia escrito. Pedro, Juan, Pablo, aquí están los apóstoles. Y los de ahora no están en la Biblia, son antibíblicos, son del diablo, pues. ¿Vieron? Entonces todo esto tenemos que ver, hermano, ver aquí en la palabra. Gloria al Señor, bendito sea el Señor. Así es, amados hermanos, en estas iglesias se vive de emociones, cánticos, brincos y saltos, y creen las mentiras, los cuentos que se les permite pecar, que son salvos, siempre salvos, que ya no perdemos la salvación. No, la Biblia dice bien claro, el Señor ya nos dijo, entra por la puerta estrecha, porque si entras por la ancha te pierdes. O sea, ¿se pierde o no se pierde? El Señor dice que sí se pierde. ¿Por qué? Porque por la tibieza espiritual, por la falta de comunión con Dios y relación con Él. Todo esto proviene por la frialdad nuestra con el Señor. Nuestra frialdad con la palabra del Señor, hermanos. Entonces, esto no es avivamiento, lo que vemos en estas congregaciones grandes. No, esto lo llama la Biblia apostasía. Apostasía. Veamos en Mateo 24, 4 al 5. Mateo 24, del 4 al 5. Y eso está pasando hoy. Mateo 24, del 4 al 5, y la primera advertencia que el Señor nos hace aquí para estos últimos tiempos es esta. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Y ahora en esta época es la época del engaño. Por eso que tenemos que buscar la palabra. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Yo soy el ungido. Cristo quiere decir ungido. Yo soy el ungido. Y toda la gente dice, yo soy el ungido. El ungido, yo tengo la unción. Entonces se hacen pasar por Cristo. Ustedes escuchan a Benny Hinn y dicen, yo soy el ungido, yo tengo la unción. Yo puedo bendecir y puedo maldecir. Dicen.
Y Dios no maldice a nadie. ¿Qué unción tiene? Falsa. ¿Del diablo? Veamos en Mateo 24:24. Aquí está diciendo el Señor. Ya lo dijo hace 2000 años. Pero esto no podíamos ver hace pocos años. Pero ahora, en este tiempo último, que se ha desarrollado esa doctrina diabólica, entonces estamos viendo ya en apogeo esto. Porque se levantarán falsos cristos, falsos mesías, falsos ungidos y falsos profetas. Y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Hacen milagros falsos, porque son falsos. Los milagros que ellos hacen no es con el poder de Dios, no, es con el poder de Satanás, porque son emisarios de Satanás. Sí, hermanos. Y para comprobar, vamos a 2 de Corintios, para comprobar estos falsos. 2 de Corintios 11, versículo 13 al 15. Aquí vamos a entender lo de Mateo 24:24. ¿Con qué unción hacen esos milagros falsos? Con las del diablo. Porque Dios hace milagros verdaderos, perdurables. Él no engaña a nadie. 2 de Corintios 11, del 13 al 15, dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, hacen fraude, roban, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Son ministros disfrazados, son lobos disfrazados de ovejas. La Biblia lo está advirtiendo, hermano. Por eso es que nosotros tenemos que estudiarla y analizar y decir, wow, es verdad. La Biblia solo habla en 2 ocasiones de la palabra avivar. No avivamiento, sino avivar. Y está en Habacuc 3:2. Habacuc 3:2. Habacuc. Hay 2 citas nada más que habla de avivar, no avivamiento, que es diferente. Habacuc 3:2. Si no lo encuentran, pues yo ya les leo aquí. Y dice así: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Aquí no está hablando de avivamiento, sino que aviva tu obra para poder entender tu palabra, para que no nos caiga el juicio que viene. En la ira acuérdate de la misericordia. ¿Vieron? Y en 2 de Timoteo 1:6. 2 de Timoteo 1:6, que le escribe el apóstol Pablo a su discípulo amado, al joven pastor Timoteo. 2 de Timoteo 1:16. Esta es la segunda ocasión que está esta escritura de avivar. 2 de Timoteo 1:16 dice así:
1:6, perdón. 1:6. Y dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Que avives. Avives. ¿Qué es avivar? Avivar es darle vida a lo que se está muriendo. Eso es avivar. La iglesia no necesita avivamiento, sino avivar. Avívate a lo que se está muriendo. Despiértate. La iglesia está dormida. Romanos 13, del 11 al 14. Mire lo que dice aquí. Romanos 13, del 11 al 14. No son palabras mías, no. Son palabras del Señor. Por eso hay que escucharlas. Hay que obedecerlas. Romanos capítulo 13 del 11 al 14. Gloria al Señor por su palabra bendita que nos abre nuestros ojos y nos ilustra, nos alumbra, hermanos. Dice, y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, de la comodidad, de la vagancia, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Está cerca la venida de Cristo. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Desechemos la del mundo y vistámonos de la palabra de Dios. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. No agrades tanto a la carne, agrada al Espíritu. Y para terminar, vamos a Efesios 5, 14 al 17. Efesios 5, versículo 14 al 17. Sí, mis amados, la palabra de Dios es bien clara. Dice, por lo cual dice, ¿quién dice? El Espíritu Santo, porque Él es el que está dictando la palabra. Efesios 5, 14 al 17. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos espirituales, no de los muertos físicos. Los muertos físicos están ya en el cementerio, pero los muertos espirituales. Y te alumbrará Cristo. Mirad, pues, con diligencia, cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Amados hermanos, la voluntad del Señor es que todos nosotros seamos salvos y que nos vayamos al cielo. La voluntad del diablo es que nosotros sigamos dormidos, muertos aquí para quedarnos con Él por la eternidad, para hacerle compañía en el lago de fuego. Entonces tenemos que ser inteligentes. Vamos a ponernos de pie, vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Padre, gracias. En el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo amado, te damos gracias, Padre mío, por tu instrucción. Porque tú nos das a conocer, nos das a entender, Señor, que tú nos amas tanto y nos cuidas y nos proteges a través de tu instrucción con tu palabra bendita, Señor, que es el libro de instrucciones, es nuestro manual de vida, Señor. Esta palabra, este libro santo, el que guía nuestras vidas, Señor, porque está llena de tu luz, está llena de tu vida, Señor. Padre, gracias por tu palabra bendita que ha quedado grabada en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestra mente,
para ponerla por obra, Señor. Padre, gracias por mis hermanos que hemos sido edificados juntamente, hemos sido exhortados y consolados por tu palabra bendita. Espíritu Santo, ayúdanos, Señor, ayúdanos a mirar más al cielo y menos aquí a la tierra, Señor, porque nos contagiamos, nos contaminamos, Señor. Nos da sueño cuando miramos aquí en la tierra, Señor, y queremos seguir durmiendo. Amamos tanto dormir, Señor, cuando... No, Señor, nosotros no tenemos que estar dormidos, sino despiertos, porque tu palabra dice, velad y orad en todo tiempo, velad para que no entréis en tentación. Tenemos que estar velando porque tu venida está cerca, Señor. Ayúdanos a prepararnos, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra y gracias por mis hermanos, Señor. Yo bendigo a mis hermanos en el nombre de Jesucristo, Señor. Y que nos des cada día más hambre y sed de tu palabra para poder comer, para poder, Señor, alimentarnos de ella, para crecer, Señor, en el conocimiento tuyo hasta llegar a la estatura de un varón perfecto como tu Hijo Jesucristo, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra y gracias por este pueblo. Padre, ahora vamos a salir de este lugar, pero jamás de tu presencia, porque tú vas en cada corazón. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Y el pueblo de Dios dice amén. Salúdense los unos a los otros. Gloria al Señor.